Saludos para todos. Señores, con el permiso de ustedes, hoy me ha acogido con hacer un comentario un tanto focalizado, comentario especial dirigido a un público específico. Yo me soñé que me había muerto y quiero, por si las moscas, y es un aviso, ¿verdad? Rendir un pequeño homenaje a algunos directivos históricos de un sindicato por el que yo disque pasé, aunque fuera colateralmente, en una institución en la que trabajé durante 30 años. Quiero referirme hoy a, brevemente a algunos directivos históricos de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me he inspirado hoy con ese tema a propósito de la lucha que se está gestando en la UAS por aumento salarial, entre otras reivindicaciones. Siempre hay otras cosas, pero en realidad es el aumento. La actitud de mi sindicato tradicional, que es experto en eso, la directiva que esté, no estoy personalizando ahora. ASODEMU es experto en que los otros gremios peleen, exijan y luego nos toque a todos. Una vez hasta arrastraban a los pobres estudiantes, la FED, toda la familia, que venga a luchar, pero el aumento era para nosotros. Los estudiantes solo perdían en todos los sentidos. Bueno, como los estudiantes tienen otros problemas por ahí también ahora, que hay que analizar en otro momento. Bueno, sigan en la palestra ASODEMU y FAPROAS, el gremio de los profesores, que sí es un gremio institucional, que funciona más o menos organizadamente, sabe para quiénes, lo que defiende. No estoy diciendo que siempre tenga razón, pero tiene un concepto de clase más o menos definido. ASODEMU es un pobre sindicato, el de los empleados, que hace tiempo solo sirve para ir a preguntarle a los rectores qué ellos deben decir. ¿Qué usted va a hacer mañana para nosotros proponerlo y decir que usted lo hizo por nosotros? O no proponer nada. Lo que sea que usted diga, nosotros lo apoyamos. En la universidad deben existir unas 35, 34, 36 llamadas corrientes sindicales, que no son corrientes ni son sindicales, pero ese es otro momento. Son empresas de único dueño, la mayoría, tal vez 6 grupos políticos administrativos de empleados en nuestra amada UAS, digna de mejor suerte. Tal vez 6 de esas llamadas corrientes tengan de derecha o de izquierda, ese es otro tema, pero a 6 tú podrías reconocerle cierta organicidad, cierto funcionamiento, ciertas directivas que se reúnen y hablan en equipo. 30 son empresas de único dueño. Empresas de único dueño. Bueno, me he inspirado en este tema porque en la actual lucha en la UAS, ASODEMU vuelve a decir que acepta lo que digan las autoridades. Para bien o para mal, cuando haya un aumento que siguen consiguiendo los profesores solos, con razón o no, entonces ahí les toca a los empleados también, nos toca a nosotros. Yo soy empleado, fui empleado, no soy profesor. Estoy hablando con el corazón. Yo no soy un conocedor ni siquiera de los problemas de los grupos políticos administrativos en la UAS. Ni siquiera aspiro a aportar al debate ni nada de eso.
Solo quiero decir mi idea. Lo que yo recuerdo del sector administrativo, de todos esos grupos, en mi paso, porque lo tuve por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hasta cerca de esas llamadas corrientes sindicales. Yo quiero decir, por favor, con el permiso de ustedes, que algún día habrá que rendir un homenaje, ojalá sea en vida todavía, ¿verdad? Creo. Un homenaje a un dirigente de una corriente administrativa en la UAS, un dirigente que fue honesto, que es honesto, yo entiendo que está vivo por ahí todavía, en lo personal y en lo político, para que los dirigentes administrativos de mi pobre UAS aprendan lo que es ser honesto en lo personal y en lo político. Algún día habrá que hacer un homenaje. Y si a mí me preguntaran a quién, propongo uno, honesto política y personalmente, yo recuerdo a Marino Camilo. Yo lo recuerdo. ¿Usted recuerda a otros? Dígalo usted. Yo recuerdo a Marino Camilo. No estoy diciendo, para cuando usted venga a mencionar los suyos, que ese haya sido el único honesto. No. Habrán unos cuantos más. No 36. No uno por cada corriente sindical. Pero lo sabrá. Ahora bien, es difícil encontrar en un conglomerado tan grande como ya es la UAS, más de 4,000 empleados, casi 4,000 profesores, una persona, un dirigente de masa que tenga esas dos condiciones, él en una sola persona, honesto en lo personal y en lo político. Muchos en mi querida UAS son honestos, pero en lo político estamos cansados de apoyar una gestión, haga lo que haga porque esa es la mía. O de fustigar a una gestión porque esa no es la mía. Muchos cumplen su trabajo, van, pero han aceptado una compensación innecesaria o indebida o no ganada. A muchos le ofrecen 2 compensaciones, 2 promociones, 2 nombramientos, 2 contratos y son para ellos, el cabeza del grupo, son para sus mujeres, son para su familia. Honesto en lo personal y en lo político, yo pienso que algún día deberemos hacer un reconocimiento en la UAS a Marino Camilo, creo yo. Yo pienso que si se hablara de un dirigente sindical en la UAS preparado, con una cabeza bien puesta, estudioso, tenemos que pensar en Joselito, en José Espinal Marcelo. Tal vez por eso se ha cansado de este menjurje de las llamadas corrientes sindicales en la UAS y hace sus aportes en la actualidad desde otros escenarios, desde otros puntos de análisis políticos. Pero cuando vayamos a hablar de un dirigente de corriente sindical, administrativo, preparado, capaz en la UAS, yo pensaría en Joselito, José Espinal Marcelo. Hay muchas otras gente que usted tiene que mencionar si va a hablar de honestidad, de preparación académica, de honestidad política personal. Pero yo quiero ser breve y quedarme en las direcciones históricas. Por ejemplo, es difícil usted hablar de honestidad personal y política en la UAS y olvidarse de Anselmo Ramírez, mi hermano, uno de mis padres políticos. Pero bueno, yo quiero hacer un llamado a la reflexión en torno a las directivas tradicionales, históricas de ASODEMO.
porque carajo, hay cosas que ya son demasiadas, que hasta Dios la ve, que dan vergüenza. Entonces, luego de recordar, es mi homenaje, con su permiso, a Marino, Camilo, a Joselito, a Anselmo, sin haber llegado a Sodemo, qué sé yo, pero un gran servidor, un gran militante político donde quiera que se mueve, hasta en la UAS, que nos la ha robado la politiquería. Ese es mi homenaje. Pienso que algún día, cuando vayamos a estudiar poco más detenidamente otros presidentes o secretarios generales de la Asociación de Empleados Universitarios en la UAS, a alguien debe ocurrírsele un homenaje grandioso a Fausto Herrera Catalino, Cacaíto. Fausto Herrera le tocó dirigir a Sodemo en el momento en que un rector, de esto no se habla mucho porque a ellos mismos ya no les conviene. Hubo un momento en que un rector propuso en el Consejo Universitario la eliminación oficial del Sindicato de los Trabajadores de la UAS. Y ese rector era un tipo muy querido, muy creíble, con mucha personalidad, con mucho, óyeme, tenía la mayoría del consejo amarrado, como sabe amarrar donde quiera que ha estado, y casi estaba aprobado que a Sodemo desapareciera de la UAS. ¿Cómo te cae? Fausto Herrera, mientras sus propios compañeros de tendencia, de corriente, de partidocracia, estaban preocupados por reconciliarse con ese rector, que no es fácil, contra sus enemigos. Si tú le caíste en gracia, es un amor y te salvaste, porque te daste el alma. Si le caíste en desgracia, te embromaste para siempre. Bueno, un grupo de amigos, de directivos de Asodemo en ese momento, estaban preocupados en reconciliarse con ese tipo, con ese señor. Y Fausto Herrera dirigió inteligentemente la lucha para que en el Consejo Universitario no pasara esa propuesta de eliminación del sindicato. Eso debe ser resaltado algún día, quieran ellos o no quieran. Este es mi homenaje, Fausto. Si no te gusta, perdona. Y deberá localizarse también a una estudiante, que no recuerdo el nombre, ojalá alguien me ayude, miembro del Consejo Universitario en ese momento, dirigente de la vanguardia estudiantil dominicana, oiga de quién, pero algo bueno hicieron esos pelediosos en ese momento. Esa muchachita, cuando vio el consejo 10-10, entonces eran 21 el consejo universitario, ella fue la diferencia. Ay no, hombre, ¿cómo los empleados se van a quedar sin sindicato? Y se aprobó 11-10 que siguiera viva a Sodemo. Fausto Herrera y ese estudiante de la BET, que no recuerdo el nombre, pueden decir que Asodemo está vivo por ellos. Bueno, así como hablaba de Anselmo, en honor a la verdad, es difícil hablar mucho de dirigentes sindicales, aunque sea de los principales solo, históricos en Asodemo, y no mencionar a Fabio Ruiz. Fabio Ruiz ha sido un gran líder de los trabajadores de la UAS y lo sigue siendo. Fabio Ruiz se caracteriza sobre todo por su gran carisma, por ser un gran armador político. Fabio Ruiz pertenece a una etapa en que los dirigentes sindicales en la UAS pedían naturalmente para ellos, pedían para sus compañeros de partido, pero también pedían para todo el mundo, para todos los empleados. No como ahora, que solo piden para el cabeza de corriente, que mantiene esa empresita, para su familia, sanguínea o no,
y para sus compañeras o compañeros sentimentales. Fabio forma parte de una etapa en que pedían algo para las masas también, y debe ser recordado con afecto. Bueno, yo quiero quedarme en esas direcciones, porque si nos ponemos a estudiar todos los presidentes de Asodemo, imagínense, yo no puedo, porque la modernidad, ya la actualidad nos traería problemas. Yo no puedo venir a alabar aquí a mi amigo Reinaldo Alibar por la amabilidad, la gentileza que siempre ha tenido conmigo. Alguien me podría decir, pero que andaba solo, iba a los departamentos solo a llamar a paro, cosas sin equipo. Pero bueno, conmigo ha sido muy gente y yo le agradezco eso, pero no lo puedo meter, ¿verdad?, en los presidentes de Asodemo históricos. Esto es de la actualidad. Yo tampoco puedo analizar demasiado a otro de actualidad solamente, no de la historia sindical de más de 40 años de Asodemo. Al actual, al señor Rosario, no lo puedo atacar por su antipatía, por su complejo de figura. Él sabrá de quién tiene que cuidarse, por qué anda con seguridad militar en la UAS, un dirigente sindical. Pero bien, por eso los omito, ¿verdad? Porque son gente de mucho prejuicio, muchas cosas que todavía están haciendo su historia. Yo no puedo ponerme a estudiar a mi hermano y compadre Juan Ureña Prilly por los pasajes que me dio alguna vez, por las fiestas a las que me invitó, por los espaguetis que me comí en su casa, porque mi compadre también es de la actualidad todavía, está ahí haciendo su historia. Y por eso he analizado más profundamente a esos otros dirigentes históricos. Cuando Asodemo vaya a hacer un reconocimiento a gente a las que tiene que agradecerle el empleado universitario, tendrá que recordar a Héctor Sánchez, el profesor Héctor Sánchez, que siendo presidente de FAPROAS, fue el que exigió que la reivindicación que se pudiera lograr en un momento, en un movimiento determinado, tenía que ser para todos los servidores. En un momento estaban buscando la forma de solo aumentarle a los profesores. Y siéntese para que oiga esto. La presidenta de Asodemo apoyaba que no se le aumentara a nadie. A nadie. Que me perdonen los vivos, que me perdonen los muertos. Pero esa es la historia. Y FAPROAS, encabezada por Héctor Sánchez, en un momento en que le ofrecían, bueno, pero vamos a negociar solo con ustedes, vamos a aumentarle algo a los profesores solo. Dijo, no, es para todos los servidores. Héctor Sánchez. Hoy seguimos teniendo un sindicato de empleados que no lucha, pero cuando FAPROAS lucha y consigue, entonces ahí es de todos. Qué bien, no, y a mí me conviene, pero hasta un día, ¿verdad? Hoy seguimos así. Yo no entiendo en la UAS por qué en una institución académica, los rectores necesitan sindicatos y sindicalistas vendidos, pusilánimes. No entiendo qué tanto es lo que hay que ocultar. Que usted necesite sindicalistas bocinas, ¿verdad? Hace más de 15 años que los presidentes de Asodemo lo ponen los rectores. En los profesores no tanto, se respetan un poco todavía, pero en el sindicato de empleados, los presidentes son el que el rector diga y pague. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, ellos sabrán.
Algún día habrá que hacer un reconocimiento en la UAS también al que propuso, que tampoco recuerdo el nombre, ayúdenme, al que propuso en el Consejo Universitario que cualquier reivindicación que se logre sea para todos los sectores, profesores, empleados, activos y jubilados. Si por Asodemu fuera, solo se estuviera aumentando a los profesores, porque ellos son los que reclaman. Si por Asodemu fuera, no se incluyeran a los jubilados. Pero ahí hay una resolución que dice que si hay algo es para todos. Los servidores, docentes, administrativos, activos o jubilados. Hay que averiguar quién propuso eso, porque ese ha salvado a mucha gente y el grupo al que ese pertenecía en ese momento. Porque si fuera por Asodemu y el rector le dice, ustedes no abran la boca, no la abren. Por cierto, ya en una ocasión se probó, tengan cuidado los empleados, ya en una ocasión se probó aumentarle solo a los docentes y lo hicieron. Y ni nos dimos cuenta porque le cambiaron el nombre al aumento, pero era un aumento. Ahora ya dejemos eso así porque resulta que los profesores son los de la lucha para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, yo quería decir que si un día vamos a reconocer a alguien en esas cosas, de esas corrientes sindicales dentro de Asodemu y Asodemu misma, esos serían mis reconocimientos. Si usted tiene los suyos, discúlpeme, pero yo no estoy diciendo que los suyos sean malos. Lo que pasa es que los suyos tiene que decirlo usted. Yo estoy diciendo lo que es mi impresión, el recuerdo que yo conservo de ese medio, de 36 supuestas corrientes, supuestas sindicales en la pobre UAS, Asodemu, donde no hay 6 manejadas con criterio organizativo y sí pueden haber casi 30 manejadas como empresas de un solo dueño. Esa es la opinión de Roberto Payano.